Estuvo muy provechoso. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, ¿cómo está, don Danilo? Un gusto Hola, mucho tenerlo gusto. aquí, Minor. Un gusto, buenas noches, don Mucho Danilo. gusto. Qué placer. Don Mucho Danilo gusto, Alfaro, el gusto es mío. ¿qué apellido? ¿Segundo apellido? Alfaro González. Don Alfaro González. Ujú. Oriundo de Yo soy sancarleño. San Carleño. Nacido en Ciudad Quesada, de Sucre. De Sucre, De Sucre. lindo lugar. Mi familia es de Grecia. Mi familia son los pioneros que colonizaron el cantón de San Carlos. Fue Sí, ellos se fueron de Grecia, mi abuelo y mis tíos y esa familia Alfaro de San Isidro y Santa Jesús de Grecia, qué lindo. que eran una cantidad muy, muy grande. ¿Y cuándo llegó aquí a San Ramón? Yo llegué a San Ramón en el 89. Yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura, en el MAC. Trabajé 15 años en el MAC. Y yo soy agrónomo y ahí trabajé en un proyecto de café. Curiosamente soy hijo de cafetaleros. Me encanta el café. Yo le digo a mi esposa que por mi sangre, por mis venas en vez de sangre, lo que corre es café. Fue a chollar entonces, bandolas. Y desde muy pequeño, mi papá era un pequeño productor de café, porque ellos eran de Grecia y entonces siempre llevaban esa herencia del café. Qué lindo. Y se fue a San Carlos, allá estuvo un tiempo sembrando café, porque mi abuelo tenía una finca en Sucre, eran lecheros, era de leche. Pero también tenía esa herencia que tenía de esa genética de cafetalero. Y entonces ahí nos creamos en esa actividad de café, en esa zona, cuando eso San Carlos producía mucho café. Curiosamente en este tiempo ya ahí no hay prácticamente nada de café. En lo que es San Juan de Ciudad Quesada, Venecia, se había mucho café, la Unión de Venecia, toda esa zona. Incluso aquí en Bajo Rodríguez también de San Ramón había mucho café. Entonces, ya y ahí me crié brincando en los árboles de guayaba. Se ha venido dando ese cambio, ¿verdad? En toda la región, como esa transformación de que la gente ha venido dejando todo el café, comienzan a emigrar hacia las ciudades. ¿Qué empiezan a hacer al respecto? Sí, el problema es que, o sea, el agro ha estado muy, muy abandonado. Yo recuerdo en aquella época yo estuve en el agropecuario en Aguasarcas en el año, me gradué en Aguasarcas en el 76. Imagínense, como en el 74 venía gente mucho venezolano, pagados con becas del gobierno, era Carlos Andrés Pérez el presidente, con muchísimo dinero, Venezuela, en esa época, y de que todos tenían petróleo y no conocían mucho de agricultura, y venían a aprender de agricultura aquí. Pero, y Costa Rica tenía una política muy fuerte, digamos, de capacitar a la gente y los colegios agropecuarios estaban en una época en el apogeo, digamos, en su máximo esplendor en esa época, como en los años 70, 75, pero en realidad el agro lo abandonaron, después de ese periodo prácticamente lo abandonaron, entonces ¿y para qué formar gente en agricultura si el agro, si no había interés? Yo entré al MAC. Don Danilo, disculpe, esto tiene que ver con pasar de un sistema monocultivo, antes era café, tabaco, y luego se diversificaron las formas de ingreso como Costa Rica, como estrategia, empezamos a vender otros tipos de cosas como servicio. El agro pasó de ser protagonista a quedar en el camino, de alguna forma. Sí, es correcto. El problema, por ejemplo, el café. Todos sabemos que el café ha sido un cultivo importantísimo en la historia de Costa Rica para el desarrollo económico de este país. Tiene una historia muy rica en ese sentido. Exportaciones de café a, a Chile creo que fueron las primeras exportaciones y posiblemente de ahí, lógicamente,
exportaron a otros países, pero incluso la historia de un padre que importó, ahorita no recuerdo los apellidos, pero que fue el que trajo las primeras plantas de café a este país. Pero el problema, ya, con todo lo que tenemos, las condiciones climáticas, las condiciones de suelo, somos un país privilegiado con el agua y los recursos que tenemos. Si vemos un país como Israel, las condiciones que tiene Israel, un desierto, y es una potencia mundial, si no la primera en el mundo en producción agrícola, nosotros, a pesar de que tenemos todo lo contrario, todo lo negativo que tiene Israel para producir, nosotros tenemos al contrario, todo lo positivo. Hora luz, agua, hora luz, ¿y cuántas horas de luz tenemos? Y esa es la fotosíntesis. Entonces, ¿qué cree usted que nos está faltando? ¿Qué nos está faltando a los productores en Costa Rica? Es más, no irnos tan lejos, en San Ramón, ¿qué es lo que falta? Para mí el subdesarrollo latinoamericano, no solo de Costa Rica, sino latinoamericano, es mental. Es un subdesarrollo mental. Primero, no sé qué nos pasa, pero no amamos lo que nos sobra. Lo que nos sobra lo vemos ahí y lo despreciamos más bien. Dicen que nadie valora lo que pierde, lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso es una realidad. Tenemos hora luz, tenemos suelos fértiles, tenemos todas las condiciones y una agricultura muy, o sea, las condiciones para producir y exportar de todo. Yo incluso soy un fan de la agricultura, soy un fanático de eso. Me he dedicado toda la vida a eso. Por ejemplo, he sembrado desde rosas en Fraijanes, desde rosas que le entregaba a Copeflor, una cooperativa que había en esa época en Cartago que se llamaba Copeflor, fresas a otra cooperativa que se llamó Copefresa. Ahí mismo en Fraijanes. En Fraijanes, sí. Luego he sembrado maní, he sembrado raíces y tubérculos y el café, que es mi pasión. Sin embargo, soy tan agricultor que como soy de agricultor, lo que tengo de agricultor, soy lo en parte contraria de comerciante. O sea, soy tan agricultor que no soy cero comerciante. Y digamos, ese es un error porque la persona que se mete en algún proyecto de agricultura o de cualquier tipo, si no es comerciante en un país como Costa Rica, donde al que no comercia, se lo comen los comerciantes, ¿verdad? Entonces, ya la actividad no camina. Cuando sembré fresas en Fraijanes, primero sembré las flores y me fue mal porque Copeflor no nos pagaba las flores. Ahora, permíteme una pregunta. ¿Qué alternativa tiene un emprendedor, un empresario en agronomía, en agricultura, cuando no comercia? O sea, para que una agricultura exista en el tiempo largo, tiene que ser rentable. ¿Cómo encuentra usted una alternativa, siendo agricultor, siendo empresario? ¿Dónde busca? ¿Cuál es el camino? Si su expertise es la agricultura. Sí, bueno, definitivamente como consejo a todos los emprendedores que se quieran involucrar en un proyecto agrícola es que piensen que tienen que montar toda la actividad comercializadora, tienen que empezar con esa parte. Tienen que organizarse con las ventas, con la comercialización, porque si no tienen eso, el proyecto no va a servir, no va a caminar, no va a ser rentable. Primero, usted va a empezar con una finca, el costo de la tierra es muy alto. No se podría comprar la tierra en este momento, habría que alquilarla, sería lo recomendable. Y segundo, usted tenía que tener un sistema de comercialización organizado para poder distribuir y llegar directamente al consumidor.
Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que para el pequeño no es fácil. Porque, por ejemplo, digamos, un negocio en horticultura, digamos que yo había pensado que es un negocio que sirve. Vender, para poner un ejemplo simple, vamos a producir hortalizas y vender un combo de, entregando a la gente 1 kilo de tomate, 1 kilo de papa, 1 kilo de cebolla, y ese es el combo uno, con unos chayotes y papas, lechuga y Eso lo entrega aquí en el eh, gobierno. eso, digamos, usted podría decir, bueno, hago esa empresita y me pongo a vender. Esa sería la fórmula para que usted mismo empiece a vender directamente con una moto que ahora está muy baratas y empiece usted a vender directamente entregando el producto a todo San Ramón, por ejemplo, en este caso. Esa sería una forma de salir adelante en un producto donde usted podría vender hortaliza orgánica y vender un producto bueno que, por ejemplo, no existe ahorita. No existe aquí en San Ramón una empresita que yo pueda llamar y decirme, mire, tráigame, pues la ama de casa pueda llamar y decir, tráigame combo 1, tráigame el combo 3 o tráigame X kilos de papa, ¿verdad? Eso no existe ahorita y claramente está, por ejemplo, ¿por qué no fue mal con Cope Fresa y Cope Flor? Porque ya con Cope Fresa yo le indiqué claramente al socio, tenemos que montar las cámaras, compremos carros y vendamos la fresa directamente. O sea, ser distribuidores. Como estaba Cope Fresa, él creía en las cooperativas. Y las cooperativas grandes en Costa Rica no ha servido. O sea, las macro cooperativas para mí no sirven, ni han servido. Ahí están las de café, ¿Alguna no han cooperativa? servido. ¿Cuántas hay actualmente Eh, grandes? Aquí más bien desaparecieron en el Valle Central, Copecafira. Quedan ahí cada vez más pequeñitas. Se han hecho Copepalmares, porque cada vez hay menos producción de café. A nivel nacional, Eh, a nivel nacional, las que quedan así que recuerde ahorita importantes en el área de café son en Los Santos, que hay una, en Pérez de León, Copeagri, en Los Santos creo que es Copedota, en, Copalfaro, deben haber varias todavía. sí, todavía hay Van algunas, disminuyendo, eso es pero evidente. El punto es, sí es evidente, tal vez por el hecho de que, ¿verdad?, hay más medios para que la gente comience a hacer eso que usted menciona, como que la gente pueda llegar y comercializar su producto y entonces sentir esa libertad, ¿verdad? Pero para nadie es mentira que las cooperativas siempre han impulsado también y han ayudado a impulsar. Ahora el punto es, ¿qué calcula, qué consejo le daría usted, por ejemplo, a la gente? Bueno, ahorita tenemos una crisis bastante fuerte sobre el precio del café, en general, digamos, para vendérselo, por ejemplo, a las cooperativas, para comercializarlo y demás. Entonces, por ejemplo, las personas, mis vecinos, por ejemplo, de lugares como Berlín, Llano Brenes, que se han visto muy perjudicados por el precio tan bajo del café y se han visto como abandonando las tierras, cortando el café y demás. Entonces ahí a ese tipo de productores que no van a comercializar, ¿verdad? Que siempre van a depender un poco más del precio de las cooperativas y demás, ¿qué se les puede recomendar a ellos como productores? Porque digamos, ellos, es cierto, usted dice que es bueno sembrar tal vez otra cosa, ¿verdad? Pero ya usted y yo sabemos que para criar una planta no es de la noche a la mañana, no es solo sembrar y mañana vamos a tener cosecha. Entonces, ¿qué se le puede recomendar a ese tipo de personas, a esos tipos de productores que hoy están llorando de todo el trabajo que hicieron la semana pasada, el año pasado, todo el año para llegar a una cosecha donde ni siquiera vamos a pagar lo que invertimos, ¿verdad? claro. Sí, sí, el café, yo creo que, bueno, el problema es que, como les comentaba, que los gobiernos han tenido el agro abandonado. Porque, ya y no sé, como que aquí creen que comemos, no sé qué comemos. ¿Será que el tico no come Verduras, verduras sí. o tomamos café? O sea, ¿será que creen que nos vamos a alimentar como los astronautas de la NASA, con pastillas? O sea, porque no han valorado el agricultor. Entonces, cada vez es una de las preocupaciones grandes. Los agricultores, usted llega a una reunión de UPA Nacional y los agricultores todos son gente de más de 50 años, la mayoría, el 80%.
O sea, ¿qué plan tiene el gobierno para cuando esa gente se muera en 10, 20 años? Sí. O sea, ¿qué van a hacer? O sea, se van a quedar sin comida. La gente ahora no estudia agricultura, la mayoría les dice, no, no estudia eso no da, eso no es negocio. Entonces, ya, y la mayoría es importar la comida, por ejemplo, el caso del arroz, y veamos la situación del arroz, una situación terrible, hay que cambiar de dieta, hay que trabajar en seguridad alimentaria, y esos son temas importantes que hay que retomar. Pero específicamente su pregunta sobre el café, yendo al café, bueno, tal vez no les comenté en el preámbulo que hice que yo fui gerente de la meseta, me vine de Grecia para San Ramón porque me vine a trabajar a la meseta, una empresa cafetalera. Era una empresa en ese momento de 8.000 fanegas que estaba beneficiando en el año 89, cuando llegué, y la proyectamos a 80.000 fanegas de café en ese momento, en 1989. Ahí aprendí toda la parte industrial y aprendí lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en el proceso industrial del café. Cómo ganar calidad y cómo perder calidad. Y lo que les puedo decir, a algunos tal vez no les va a gustar, pero es la realidad. El peor enemigo de la calidad de café son los beneficios grandes. Ese es el peor enemigo de la calidad. Porque el café, si queremos lograr mejores precios, tenemos que hacer que procesar el café de manera artesanal. Porque el café hay que trabajarlo como el vino. O sea, el café es un cultivo que es como el vino, o sea, es como hacer vino, lo comparo con una fábrica de vino. Si usted quiere tener un buen vino, tiene que hacer un buen proceso y tiene que saberlo hacer. El café es una delicatez. Claro. En el mundo. En el mundo, sí, así es. Un producto que, por ejemplo, se cotiza en bolsa. Claro. Hay un término que se llama, commodities. Ujú. Y uno habla de commodities, son algunos productos, el algodón, tal vez. Claro, claro. Los commodities se venden sin haber nacido. O sea, el Sí. café, la cosecha se vendió 6 meses antes. Sí, imagínese que, por ejemplo, 2 meses antes. imagínese, José Maino, que por ejemplo, el mercado asiático está pagando por geisha, de ahí, en Japón y en Taiwán y Corea pagan más de $1.000 por un quintal de café, de geisha. ¿Geisha cuál es? Es una variedad. Es una variedad de café, Como muy famosa. es una variedad de café. Entonces, pero para ir más al grano, ¿qué es lo que nosotros creemos que tiene que montar el MAC, que no tienen proyectos? Ya sabemos que los proyectos del MAC son muy escasos, pero de esto yo he hablado con alguna gente, incluso he hablado con los candidatos a la municipalidad ahora en San Ramón, a la alcaldía, y hay algunos que han dicho que sí, que ellos retomarían un proyecto de ese tipo. Y la sugerencia es que el productor se haga, que procese el café, que haga microbeneficios. Cuando yo trabajé en la meseta 15 años, del 89, 15 años, imagínense que les cuento que el café bajó a $60 el quintal. Cuando bajó a $60 el quintal, la meseta no pudo sostener ¿Por eso quebró la el meseta? embate de precios. Por eso quebró. Eso fue en el 2003. Ya cogía café yo. 2003, ¿La sí. meseta era grande? Sí, era grande. Sí, recibía el 20% del café de Costa Rica. Llegó a recibir casi 600.000 fanegas. Era inmenso. Era el que manejaba aquella zona. ¿Cómo un gobierno deja perder una empresa de esa magnitud, con esa historia? Sí, el problema es, bueno, la meseta se había también endeudado un poco y la habían comprado unos alemanes, pero ellos no tenían, digamos, suficiente capital, sino que trabajaban con mucha financiación y ya no aguantaron la caída en los precios. Claro. Y no habían hecho lo que hay que hacer, porque por eso les comento. Nosotros recibíamos, imagínense, en la meseta en el año 80, en el año 85, 90, recibíamos 1.700 fanegas diarias en esta época, en enero.
1.700 fanegas el lunes, 1.700 el martes, 1.700 el miércoles. ¿Cómo usted trabaja eso? ¿Cómo hace para hacer un vino con esa cantidad de café? O sea, usted no puede. Usted saca un volumen, una mezcla, es lo que saca. Pero esa mezcla es enemiga del productor. ¿Por qué? Porque es enemiga de la calidad. Es enemiga del precio. Entonces no se pueden controlar un montón de variables que son las que intervienen en la calidad. Esas variables, ahora puedo contarles un poco de cuáles son. Son cosas que la mayoría de la gente no conoce. Yo conozco esto porque Dios me puso en este campo y es un asunto que me apasiona, porque me llevó al MAC primero a trabajar en café, porque luego de eso me llevó a la meseta y ahí aprendí todo esto, el know-how del negocio. Y también soy analítico y entonces he estado analizando muchos aspectos. Pero, por ejemplo, aquí casi nadie conoce de esos temas. Yo cuando la meseta ya estaba por cerrar, yo le recomendé a algunos productores, caso de Toño Barrantes en Sirrí, caso de Víctor Arias en Palmitos de Naranjo, Clodoveo Zamora en Sirrí de Naranjo y otros. Yo les recomendé que se montaran su propio beneficio. No fue fácil, no me querían hacer caso. Seguro pensaban que yo no estaba muy bien de la cabeza en ese momento, porque me decían, ya, ¿y cómo si la meseta está cerrando y este negocio no les da a ellos? ¿Cómo nosotros podemos subsistir? Y usted nos dice que nos metamos en este negocio. Entonces tuve que explicarles y comenzar a capacitarlos para que ellos entendieran cuál era el negocio, cómo es que había que hacer el negocio. Ahora lo están haciendo con microbeneficios, les ha ido muy bien. Este es un proyecto que queríamos manejar en el país, incluso se lo presenté a Charlene, asesora de Casa Presidencial, que por el tema del agua yo tengo contacto con ella, pero no sé, no me han dado, como decimos aquí en el campo, no me han dado mucha pelota. Pero es un tema muy, muy importante para duplicar, para triplicar y hasta más los ingresos del productor de café. Sí. Bueno, don Danilo, es muy lindo lo que usted nos ha estado hablando sobre el café y lo que tenemos que hacer nosotros como productores, pero ¿cuál es esa solución que usted le propone ya al productor ramonense? El que vaya a hacer el cambio, que nosotros como productores, que amamos la tierra, que amamos nuestra tierra y que amamos también el café, ¿qué podríamos hacer? Sí, yo pienso que Costa Rica, si no hace las correcciones necesarias, si el productor no industrializa su café, si no se hace un proceso artesanal, como se inició en 1800 y resto, que cada quien lo hacía en su finca, era un proceso artesanal, así inició el café en Costa Rica. Hay que volver al pasado, hay que volver al pasado, es la única forma. ¿Por qué? En el resto de los países del mundo no existe este sistema que existe en Costa Rica de beneficios inmensos, de esas industrias tan grandes, digamos, un beneficio de 100.000 fanegas. Sí, por cantidades. Eso no se puede hacer así. Hay que hacer micro cooperativas para traer los recursos de Infocop y dárselos a los productores a plazos adecuados y montar proyectos de una microcooperativa. Se monta con 15 a 30 productores. Eso es lo que yo pienso, que estimo que debe ser lo máximo. Sí. ¿Cuál cooperativa pondría usted ejemplo? Digamos, ya hay evidentes casos de éxito que podríamos seguir. En realidad, de pequeñas microcooperativas no conozco ejemplos. Sí, digamos, tenemos los ejemplos de microbeneficios en Los Santos con mucho éxito, pero son microbeneficios individuales. Y el caso, como les comentaba, de Barrantes en Sirrí y otros en la altura de Naranjo. Pero son casos, digamos, aislados de productores de manera individual. O sea, lo que yo he visto es esto. Porque yo sé, desde que la meseta, desde 2003, yo le recomendé a alguna gente en Naranjo entrar en esto y la gente se vuelve ella y como todo, ¿verdad? Es normal, egoísta en el negocio, pensando que el mercado
que si meten más gente en el negocio, los van a hacer competencia. Entonces la gente se queda callada. Entonces no llega a la colectividad. Entonces, la única forma de hacer que esto llegue a beneficiar a la mayoría es hacer microcooperativas. Para que tengan una idea, miren, nosotros, los productores de esto no saben, casi no saben de la parte de beneficio. ¿Por qué? Porque los beneficios grandes se han encargado de que no conozcan, que les entreguen el café. En la meseta nosotros no bajábamos de 105 libras. El café de San Ramón hay datos de investigación que da hasta 110 libras. E incluso se habla algunos de 112 y hasta de 115. Eso va a depender de la variedad. Pero cuando usted llega al beneficio, ¿recuerdan aquella forma como se entregaba la caña de azúcar? Que era como una romana. Usted llegaba, nuestros ancestros entregaban la caña en un ingenio con una romana, les pesaban, digamos, la carreta de caña y decían, pues no pesó nada la caña, qué raro. Les alteraban la carreta, perdón, les alteraban la romana. Uh-huh. Y entonces con el café pasa lo mismo. El beneficio reporta 88 libras, 90, 95. Usted primero entrega y de una vez perdió 10 libras, facilito ahí. Sí. Eso le digo porque yo estoy en la meseta y conozco el tema. La meseta fue grande. Sí, claro. En algún momento usted vio que la meseta haya a los pequeñitos, a los que haya manipulado los rendimientos, todo eso. Sí. Lo digo porque estuve ahí. Porque estuve ahí, incluso fui obligado a hacer recibos de café. Para bajar rendimientos en algún momento a nombre de las fincas. Casi todos los beneficios tienen fincas y en esas fincas ahí meten esa diferencia en rendimiento. Ahora nos están escuchando y queremos hablarle a ellos, a los que en algún momento, en estos momentos se sienten acorralados, tienen pocos metros de café sembrado y tienen la oportunidad de escucharlo a ustedes. Y están desesperados porque estamos... Sí, la única forma, yo les digo, la única forma es, hay que procesar directamente el café de una manera artesanal. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Ok, digamos, si yo produzco 50 fanegas, soy pequeño productor, me uno con 20 más, pongamos 20 o 30 más productores. Los vecinos. Los vecinos. Del barrio, 10, 15. 10. Bueno, para hacer la cooperativa tienen que ser mínimo 13. 13, entiendo. Entonces, sí, si fueran 20 productores, entonces ya tenemos 1000 fanegas a 20 de 50. 5 por 2, 10, sí. 1000 fanegas tenemos. Imagínense que 1000 fanegas las podríamos estar vendiendo de un café como híbrido centroamericano, que este año me ofrecieron a mí pagar por híbrido centroamericano, cuando el café estaba a $145. Ahora está como a 170, 180. Cuando estaba a 145 me ofrecieron pagar a mí $450 por quintal de primera para exportar a Taiwán. En un proceso tan simple como secar en bellota. Porque todo el mercado asiático quiere café natural. Le gusta el café natural por el sabor que le da la miel, el secar con la miel. Es coger el café, lavarlo simplemente, tirarlo al patio y secarlo hasta que esté a 11% de humedad, guardarlo en la bodega, o sea, almacenarlo y luego pelarlo. Con una bellotera. La forma que nuestros abuelos nos enseñaron, ¿verdad? Esa es la forma más tradicional que había. E incluso luego más bien pasaron a un beneficio húmedo donde se chancaba con mucha agua y demás. Y ya el mercado asiático no exige eso. Entonces esa es la forma más simple. Ahora, ¿por qué vamos a ganar en calidad? Porque tenemos que poder separar, hay un aspecto clave, por eso es que el café es como el vino. Tenemos que poder separar la variedad. Si yo tengo en mi finca híbrido centroamericano y X persona tiene caturra o catuaí, que llega al beneficio se revuelve aquello, eso se perdió la calidad.
Pero si yo separo, los factores que intervienen en la calidad son la altura a la que se siembra el café a nivel del mar, la altura, la variedad, la forma como se recolecte. El café sabe diferente, el café que es más el rojo maduro, vino, tiene un sabor, y el rojo pálido tiene 8. Eso depende de los días. Y entonces, de maduración. entonces tiene que ver mucho el clima. Si mi café madura en puro verano, yo cosecho pura uva, solo maduro. Y entonces tengo una mejor calidad. Si tengo la cosecha en noviembre, se me adelantó y hay lluvias, entonces no va a estar tan maduro. Entonces es un café, pero yo lo puedo apartar artesanalmente. Yo propongo, en mi proyecto, lo que yo propongo es una bodega pequeña de 1 metro cúbico, almacenar café en pequeños recipientes de 1 metro cúbico. ¿De qué ¿sí? material? Es de madera porque la madera es uno de los mejores aislantes, porque el problema es que nosotros tenemos que secar y el café tenemos que mantenerlo a 11,5% de humedad. Si lo ponemos en una bodega, ya perdemos calidad porque tiene la humedad relativa, que es como el 90% en estas zonas, ya es absorbida y entonces el café ya de 11, en 3 meses que está almacenado ya de 11% se fue a 15 y hay que recalentarlo. En cambio, de esta forma podemos mantener el café almacenado con la misma humedad durante 6 hasta 8 meses. Pero hermética, ¿verdad? Una bodega hermética que se maneja con montacargas, sencillo. ¿Qué nos permite esta bodega? Nos permite apartar. Son 10 fanegas. 1 metro cúbico son 10 fanegas de café. 10 quintales de café. En una bodega con montacargas se maneja nada más. ¿Pero qué tamaño? ¿Cuántos metros cuadrados necesito yo para hacer empresa? Ya, imagine que para 1000 fanegas lo que ocupo son 1000 metros cúbicos. Y 1000 metros cúbicos, de ahí una bodega de 10 por 10 son 100 metros. Digamos de 20 por 20 son 400, ¿verdad? Metros cuadrados. Y ahora vamos a alzarla. ¿Cuánto la vamos a alzar? 400 por 3 y tenemos 1200 metros cúbicos. O sea, 20 por 20 por 2. Tenemos 800 metros cúbicos, sí, por 3 metros de alto. 20 por 20 por 3 metros de alto, ahí metemos 1200 quintales de café. Y entonces ahí sí podemos controlar la calidad. ¿Por qué la controlamos? Porque tenemos el café de inicio de cosecha, que es diferente, tenemos el café de centro de cosecha, que es diferente, tenemos el de finales, separamos el Caturra, del Catuaí, del Catimor, del híbrido centroamericano, del Geisha, podemos apartar los cafés. Entonces, de esa forma, Costa Rica tenemos una buena calidad actualmente, a pesar de que hacemos todo lo negativo en cuanto a calidad. Hacemos todo para perder la calidad. Y si empezamos a hacer las cosas para ganar calidad, vamos a ganar en precio y vamos a tener el mejor café del mundo. Si aún así tenemos fama en el mundo por la calidad, si hacemos esto que necesitamos hacer, nosotros vamos a tener fama como el mejor café del mundo. Y ahí entonces vamos a lograr no los $450 que me está ofreciendo, sino más plata. Creo que ahí es el tema, digamos, de poder volver a posicionar el café como número 1 en Costa Rica y a nivel del mundo, ¿verdad? Porque volverlo a subir en el PIB, porque todavía está súper bajo. Digamos, no representa ni siquiera el... Correcto, esa es la forma, exacto. Si usted me pregunta, no me ha preguntado, pero usted me dice, bueno, don Danilo, ¿y por qué el ICAFE no ha hecho esas cosas?